Bueno, ya estamos de regreso y como le decía antes del corte, estamos aquí en el estudio con Alejandro Bustos. Él es candidato del Partido Verde Ecologista de México a la Asamblea Constituyente. Usted sabe que el 5 de junio próximo, es decir, el próximo domingo, estaremos celebrando comicios aquí en la Ciudad de México y bueno, también en 14 entidades. Mientras tanto, Alejandro, qué gusto recibirte. Buenos días, Átalo, qué gusto. ¿Cómo te va? Aquí con ustedes. Muy bien. ¿Ya listo, preparado? Listísimos, preparados, muy entusiasmados de esta fiesta democrática en nuestra ciudad. He estado en las calles, recorriendo las calles de la ciudad y escuchando a las personas, las preocupaciones que tienen, las dudas que hay respecto del proceso justamente de la nueva Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué inquietudes has recibido? Me imagino que pues, hay mucha necesidad en la Ciudad de México, ¿no? Muchísimas necesidades, empezando por la duda de en qué consiste la Constitución de la Ciudad de México, esta reforma política de la Ciudad de México y para qué vamos a votar el 5 de junio. Primero, como sabes, en enero de este año la Constitución Federal estableció que había una reforma política para darle autonomía a la Ciudad de México como una nueva entidad federativa. Se crea la posibilidad de un Congreso o una Asamblea Constituyente conformada por 100 diputados, 40 serán designados, 6 por el jefe de gobierno, 6 por el presidente de la República, 14 ya los nombró el Senado, 14 ya los nombró la Cámara de Diputados y el 5 de junio vamos a elegir a los 60 diputados que van a representar a la votación popular y tendremos esta Asamblea Constituyente. Me imagino una lucha complicada, ahora que también hemos traído aquí a candidatos independientes y de algunos otros partidos. Cada vez se pone más difícil la competencia, pero todo en beneficio, finalmente tiene que ser en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Sin duda, Talo, eso es lo más importante. Hay diferentes visiones de qué tiene que haber en esta Constitución, pero el interés común debe ser que en el centro de las discusiones esté la persona humana. Los habitantes de la Ciudad de México. Mira, tenemos el 22% de la población son niños. Tenemos que pensar en los niños y en los espacios que van a tener en nuestra ciudad y en educación para ellos y las cuestiones en donde ellos van a desarrollarse como humanos. Casi más de la mitad de la población es población joven. Necesitamos pensar en ellos. El reclamo principal que yo he escuchado de parte de los jóvenes es, tenemos una formación profesional, casi el 80%, 85% de la población tiene educación media superior o superior. El problema es que cuando sales no hay un trabajo bien remunerado en el cual tú puedas ejercer todo lo que aprendiste. Hay un sinnúmero de visiones, hay candidatos independientes de los partidos, sin embargo, hay que tener en perspectiva que esta es la oportunidad para refundarnos como ciudad, para refundarnos como un Estado. Y en esta oportunidad lo que podemos hacer es redefinirnos y plantear con muchísima claridad qué queremos para el futuro de nuestra ciudad. Pero justamente, estarás de acuerdo conmigo, esa Asamblea Constituyente la tiene que integrar gente que verdaderamente esté un tanto alejado de la política, porque efectivamente, y escuchábamos en esta semana a un senador, a Emilio Gamboa, senador priista, y que decía, es que ya a la gente la tenemos hasta el copete, hasta el gorro con los políticos, con la guerra sucia. Lo que queremos son respuestas, y como dices, es una oportunidad importantísima para un parteaguas, ¿no? Para que llegue gente nueva, fresca y aporte verdaderamente. Alejandro. Así es, Atalo. Mira, están los candidatos independientes. Dentro de los partidos habemos candidatos como el caso de tu servidor, que nunca hemos ocupado un cargo público. Venimos aquí a servir a la ciudadanía. Yo tengo una deuda con la Ciudad de México, yo tengo una deuda con mi país, que es lo que vengo a hacer, servir y tratar de traer
a esta Constitución y a esta Asamblea Constituyente la opinión de la gente. Fíjate que yo he tenido experiencia, yo llegué a la ciudad, nací en la Ciudad de México, luego viví fuera de ella por algunos años, pero cuando regresé de pequeño, siendo todavía niño, me tocó vivir lo que viven muchos de los niños de nuestra ciudad, tener que trabajar para vivir. Viví en el cuarto de una azotea cuando llegué con mi familia y después tuve la oportunidad, gracias al sistema educativo nacional, conseguir una profesión que me dio la oportunidad de acceder, incluso después de ser vendedor como niño, después de ser carpintero en una obra, poder representar a grandes consorcios a nivel internacional, ¿no? Entonces, conozco la problemática en un espectro amplísimo. Arriba, en medio y abajo. Así es, y la visión desde cada uno de estos puntos de la economía y de la situación social. Tenemos 30% de la población de la Ciudad de México que vive en pobreza, extrema o moderada, el apellido que sea es pobreza, y eso margina, eso no permite el desarrollo integral de la persona. Es lo que tenemos que llevar a la Asamblea Constituyente, el bienestar que llegue a cada uno de los hogares de las personas que habitamos la Ciudad de México. Una Ciudad de México complicada, porque fíjate que en el 0.07 del territorio nacional, que es lo que ocupa la Ciudad de México, y de eso solamente el 40% de la parte urbana, vivimos el 7.5% de toda la población del país concentrado aquí. Pero a la vez empleamos al 16% del personal empleado de todo el país y aportamos el 16.5% del Producto Interno Bruto. De ahí se deriva la gran problemática de concentración urbana, de problemas de movilidad, de problemas de equilibrio ecológico, de problemas de reordenación urbana. Entonces todo eso tiene que ir a la Constitución. Las constituciones clásicas tienen los derechos fundamentales y son muy importantes. Tienen la parte orgánica y es muy importante porque ahí están los límites del gobierno y las facultades de los administradores públicos. Pero tiene que haber algo que amalgame y que llegue al beneficio de los ciudadanos. Eso es lo que debe ser lo moderno que es de esta Constitución. Esta Constitución es la primera del siglo XXI de nuestra República. Tiene que aportar algo nuevo. Y lo nuevo debe de tener en el centro al ciudadano de la Ciudad de México. Oye, sería ideal que también en algún momento cuando escuchamos propuestas de campaña como estas, porque todo se oye muy bien, que pudiera haber una revocación o un tipo sanción para quien no cumpla todo esto que estás diciendo, porque hemos escuchado a muchos candidatos a lo largo de muchísimos años que hablan muy bonito, nos pintan una Ciudad de México o un México hermoso y a la mera hora nos llevamos la decepción, Alejandro. Sí, y fíjate que la sanción es importante para quien no cumple, pero antes de la sanción, lo importante es cómo les decimos a los tomadores de decisiones de política pública qué es lo que deben de hacer y cómo queremos los ciudadanos que lo hagan. Por eso la propuesta nuestra pasa por varias cosas. Por ejemplo, en educación. Dentro de los países de la OCDE, México ocupa el primer lugar en gasto público para administración de la educación, es decir, burocracia. Y en contraste, ocupa uno de los 5 últimos lugares en aprovechamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos programas de corto plazo, siempre enfocados a la coyuntura electoral, siempre enfocados a la cuestión clientelar, y no hay programas que vean a los derechos fundamentales del ciudadano y a las necesidades de largo plazo de la ciudad. La propuesta es, tiene que haber programas, y la Constitución lo debe decir, a 25 y 30 años, que los hagan los técnicos, la gente que realmente sabe, junto con los administradores públicos y con consultas populares. Ya puestos de acuerdo, el programa tiene que tener plazos, tiene que tener presupuestos mínimos, gastos máximos, porque tenemos que ser responsables de dónde sale el dinero para estos programas, y después una evaluación, y al final la sanción efectiva, ¿no? Pues sí, hay que hacer equipo, y la verdad es que vale mucho la pena salir a las calles el próximo domingo, el 5 de junio, votar por quien nosotros queramos. Es un voto libre y secreto, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Alejandro, ¿tendrás contactos en Twitter, Facebook, o para que la gente sepa más de ti? Sí, como no, estamos en Facebook, LA Bustos O, y estamos también en Twitter, Alejandro Bustos. Ahí estamos a sus órdenes. Muy importante, como bien dijiste, las elecciones. Derechos fundamentales. ¿Quién tiene derecho?
los que salen a manifestarse a las calles o los que tratan de transitar por la ciudad. Y ese es un tema muy importante, lo acabas de presentar, ha sido una problemática de estos días. Justamente los dos son derechos fundamentales, el de manifestarse pacíficamente y el de libre tránsito. Este tipo de problemas y de cuestiones se van a plantear en la Constitución y debe de quedar muy claro la forma de interpretarlos para que se viva en armonía. Ojalá. Bueno. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.